Para esta sesión quisiera compartir con ustedes una pregunta que cuando pensamos en un tema mayor como el que nosotros tenemos a considerar este año en todas nuestras conferencias acerca de caminando en la palabra o con la palabra, frecuentemente nos hacen la pregunta: ¿son suficientes las escrituras para la educación de nuestros hijos? Y a este punto de la conferencia creo que usted se dará cuenta, uno tras otro predicador hemos mencionado que las escrituras son suficientes. Y nosotros estamos aquí para afirmar básicamente esto: las escrituras son suficientes. Cuando buscamos la doctrina de la palabra de Dios en la propia escritura, o sea, cuando vas a la escritura para ver cuál es el testimonio interno que tenemos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que la doctrina de la Biblia o de la palabra de Dios es una doctrina robusta. Es una doctrina que la encontramos por doquier, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero en un libro en particular que solemos leer demasiado, hay 2 capítulos, me refiero al libro de Salmos, y en el libro de Salmos tenemos el Salmo 19 y luego tenemos el Salmo 119, que son 2 salmos que nos expresan realidades de las Escrituras increíbles. El Salmo 119 es como usted bien lo sabe, es el capítulo más largo de las Escrituras. Y sin embargo, si tuviésemos que ponerle un nombre a este salmo, la mayoría de los eruditos bíblicos coinciden que es el Salmo de las Escrituras o el Salmo de la Palabra de Dios. Y también tendríamos que señalar que este salmo es casi el corazón de la Biblia. Solo unos versículos atrás del inicio de este salmo está lo que, si usted cuenta o divide la Biblia en versículos, sería la parte central de las Escrituras. Por cierto, un pasaje que señala la importancia de la Biblia. E inmediatamente después se nos presenta en el libro de Salmos el capítulo 119. Entonces, en el corazón de la Biblia encontramos todos estos elementos que nos hacen pensar que la palabra de Dios es necesaria y es suficiente. Pero hay un proverbio que quizás, si me acompañas allá, Proverbios 30, versículos 5 al 6, que quizás nos abre el panorama para entender el por qué nosotros debemos voltear, debemos mirar hacia las Escrituras cuando estamos pensando en educar a nuestros hijos. Proverbios capítulo 30, versos 5 y 6. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Diga conmigo: probada es toda palabra de Dios. Aquí está la Biblia misma haciéndote mención de una de las sentencias y de una de las realidades más firmes que nosotros tenemos que tener. Así que como educadores destacamos que aquí tenemos el gran libro que nosotros tenemos que enseñar. Puedes tener, como lo dije en mi primera sesión, el mejor método, puedes tener el método más ilustrado, puedes tener el currículum más caro, puedes tener todos los elementos tecnológicos en tu casa para que tus hijos sean educados, puedes tener todos los aditamentos extracurriculares, pero si no tienes la palabra de Dios como el principal libro y si no crees en la suficiencia de las Escrituras para tu tarea, erraremos en nuestro mayor objetivo. Entonces, hermanos, no podemos menoscabar, no podemos considerar que esto no sea importante para nosotros. No podemos ser como muchos que tan solo tienen a este libro como un libro decorativo en sus libreros. No podemos ser como muchos que tan solo tienen a este libro como un amuleto en las Escrituras.
No sé si aquí sucede, pero a mí me ha tocado llegar a ciertas casas donde la Biblia está abierta en cierto pasaje bíblico. Discúlpeme si usted tiene esta manera de acercarse a la Escritura, pero yo siempre me hago la pregunta. Entonces un día fui a una casa y estaba la Biblia abierta y le eché un ojazo, porque normalmente, no sé por qué razón, el Salmo 23 es un salmo recurrido para que la Biblia esté abierta ahí. El Salmo 90 o el 91 Entonces llegué a una casa y estaba en Jeremías capítulo 2. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué está aquí? Y así como que la señora se dio cuenta que yo me asomé qué capítulo era y me dice, pastor, ¿dónde tiene que estar abierta? ¿Ah? Ahora, tenemos esta idea. Algunos piensan, bueno, la voy a poner en un librero, la voy a poner en un lugar donde no se me rompa, donde no se me manche, donde no se me empolve, para sacarla el domingo. Entonces, religiosamente, algunos le dan ese lugar de simplemente sacarla el domingo para llevarla a la iglesia, si es que la lleva, porque hoy en día muchos usamos dispositivos electrónicos donde ya la escritura está ahí. No tengo nada en contra de eso. Pero lo que quiero que consideren es que podemos tener la Biblia desde muchas formas diferentes. Muchos la ven como un libro de moralidad, de ética. Otros la pueden ver como una gran obra literaria. Yo conozco gente que ha leído la Escritura como una obra literaria, que dicen, yo ya he leído la Biblia 2 o 3 veces y no ha pasado absolutamente nada. Y cuando piensas en todo esto, te das cuenta que aquel mensaje que Jesús compartió cuando Juan nos lo relata en el capítulo 6, sigue siendo una realidad para nosotros. Uno de los mensajes más duros que Jesús predicó en su ministerio está relatado en Juan capítulo 6. Y cuando lees este pasaje te das cuenta de algo. En el verso 60 al 63 dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, dice la Biblia de las Américas. La versión 60 dice, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Vean lo maravilloso de ese pasaje. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Juan 6 nos enseña una realidad cada vez que usted y yo creemos en la suficiencia de las Escrituras. Por naturaleza, no de nosotros, por naturaleza de la propia palabra de Dios, el mensaje de las Escrituras ofende a un pecador, ¿sí o no? Y si su respuesta es no, debería revisar lo que usted cree de la suficiencia de las Escrituras. Primera de Corintios 1 es muy claro cuando nos habla que este mensaje del Evangelio es inatractivo. No es atractivo. El engaño en nuestros días es tratar de hacer este mensaje atractivo. Porque para muchos predicadores, mientras más atractivo sea el mensaje, más cientos o más miles de personas tendrá en su congregación. Nadie diga amén. Sé lo que estoy diciendo. Para muchos predicadores, la palabra no tiene que ofender. Porque si su mensaje ofende, entonces no vende. Pero, 1 Corintios, cuando habla de esta locura de la predicación, de esta locura del mensaje, dice algo maravilloso. Dice que es el poder de Dios, y Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, es el poder de Dios para la salvación. Y por eso Pablo en Romanos 1 dice, no me avergüenzo de este evangelio. Y por eso a los corintios les dice, el evangelio es una locura, la cruz es una locura. Los griegos por un lado estaban buscando sabiduría, los judíos por otros lados estaban buscando señales,
Y Pablo estaba en el medio diciendo, yo tan solo tengo el evangelio. Y en el centro del evangelio está la cruz, y la cruz es una locura. Cristo es el poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Es decir, este evangelio tenía la respuesta para judíos y tenía la respuesta para gentiles. Sin embargo, cuando ves Juan capítulo 6, te das cuenta de algo. Hay solo dos maneras de responder ante la suficiencia de las Escrituras. Primero, la incredulidad de algunos. Segundo, la fe de otros. El mensaje de las Escrituras parte auditorios, parte familias, parte ciudades, parte comunidades. Te presentas en un auditorio donde hay algunos cristianos, algunos pecadores, compartes el evangelio y algunos te aman y otros te odian. Y cuando sabes que lo que estás compartiendo es la suficiencia de las Escrituras, no tienes problemas. Porque número uno, no estás buscando que la gente sienta algo por ti. Estás buscando presentar el evangelio tal y como Jesús y sus apóstoles y los padres de la iglesia y los predicadores que nos han antecedido lo hicieron. Simple y sencillamente con esta realidad, la palabra tiene poder para generar en nosotros todo lo que la palabra dice que tiene que suceder en la vida de un creyente. Entonces ahí está Jesús predicando este mensaje. Algunos están diciendo sí, Señor. Algunos, cuando se están dando cuenta de lo duro que es el mensaje, están diciendo, nos vemos. Veníamos por otra cosa, pero esto está duro. No queremos esta realidad. Hermanos, cuando estamos comprometidos con la suficiencia de las Escrituras en nuestra familia, antes que poner por delante los resultados, antes de decir yo quisiera que esto sucediera, lo que nosotros estamos o deberíamos de estar comprometidos es con elevar las propias Escrituras sobre nuestras vidas y sobre los nuestros. Entonces, como familias que educamos en este país, afirmamos que la palabra de Dios debe de ser central en nuestra encomienda. Y si tendríamos que definir nuestro apego o nuestro acercamiento a las Escrituras, tendríamos que decir que creemos que la palabra de Dios es suficiente, es inerrante y es infalible. La palabra de Dios es suficiente para mi vida, es inerrante y es infalible, pero no solamente para mi vida, sino para la manera como nosotros educamos y ministramos a nuestros hijos. ¿Para qué? Aquí está el para qué. ¿Por qué lo hacemos? Y el para qué. Porque queremos que ellos verdaderamente sigan a Jesús, amen a Jesús. El objetivo de que la Biblia sea nuestro manual, nuestra guía, nuestra autoridad máxima, es que ellos amen a Jesús. Es que ellos obedezcan los mandamientos de Jesús. Entonces, cuando pensamos en por qué pensamos en la suficiencia de las Escrituras, nosotros reconocemos que la Biblia expresa la verdad de Dios. La Biblia expresa la verdad de Dios. Por esta razón, las Escrituras son suficientes. La Biblia es la palabra de Dios. Y estoy aquí para defender esta causa y decir, no, la Biblia no contiene la palabra de Dios como algunos lo dicen. No, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Porque si yo creo que la Biblia contiene la palabra de Dios, entonces yo estoy sacando ciertas y cuáles cosas. Espero que usted no sea como esos creyentes que dicen, nosotros somos cristianos de la letra roja. ¿Ha escuchado esa frase? Aquellos que nomás andan buscando en los evangelios lo que está marcado en rojo. Porque ellos dicen, esto es el evangelio, estas son las palabras de Jesús. ¿Y qué si su Biblia no trae marcadas las palabras de Jesús en rojo? Porque las hay, ¿no? Entonces, ¿de cuál cristiano es usted? O tenemos a los cristianos poéticos que dicen, yo soy cristianos de salmos y proverbios. Se avientan salmos
Terminan Proverbios, regresan a Salmos, siguen por Proverbios, regresan a Salmos. Y no estoy diciendo que no haya una riqueza espiritual allí, pero un cristiano necesita, como Pablo lo dijo en Hechos capítulo 20, todo el consejo de Dios. ¿Necesitas leer Salmos? Sí. Como necesitas leer Marcos, como necesitas Romanos, como necesitas Eclesiastés o Génesis. Necesitamos todo el consejo de Dios. Entonces, cuando nosotros asumimos esa realidad, llegamos al punto de que la Biblia es la palabra de Dios. Isaías 55:11 da testimonio de ello. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Nosotros entendemos que la Biblia misma es el mensaje de Dios y Dios mismo lo envió. Ahora pasamos a otro concepto menos conocido o menos tratado para nosotros, pero que es real. No solo la Biblia es suficiente, lo segundo que tengo que decirte es que la Biblia es inerrante. La Biblia es inerrante. Explico este concepto, es decir, cada una de las palabras originales de las Escrituras, cuando se interpretan de manera adecuada, son absolutamente veraces. Cada una de las palabras de las Escrituras, cuando se interpretan de manera adecuada, son absolutamente veraces. Si se pierde una palabra, si se pierde una simple razón que está expresada en la Escritura, nosotros podemos perder la voz de Dios en ese pasaje. Y por eso es que cuando asumimos que la palabra de Dios es inerrante, vamos a ir, como el libro de Isaías nos dice, palabra tras palabra, libro por libro, párrafo por párrafo, un poquito aquí, un poquito allá. Pero nosotros tenemos que confiar. El gran problema con la inerrancia es que algunos hombres han pensado que la palabra fue escrita por hombres, y esto es no reconocer que estos hombres escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Estos hombres escribieron no por sus capacidades, sino a pesar de sus capacidades. Usted y yo conocemos a Pedro, o por lo menos tenemos el testimonio de Pedro en los evangelios. Un hombre impetuoso, un hombre que coloquialmente, como diríamos en nuestro país, metía la pata cada rato, ¿no? ¿Sí o no? Hablaba cuando no tenía que hablar, era pariente mío, era chilango. Hablaba cuando no tenía que hablar, decía cosas cuando no tenía que decir, opinaba cuando no tenía que opinar. Le acaba de decir al Señor Jesús en un momento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo voltea y lo ve y le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Versos adelantito, unos versículos nada más. Cuando Jesús dice, voy a ir a Jerusalén, Pedro dice, no vayas, te van a matar. Cuando Jesús revela el plan, Pedro se le atraviesa y le dice, no vayas. A ese que le dijo, bienaventurado eres, Simón Pedro. ¿Se acuerda qué es lo que le dijo, lo que le dice más adelante? Apártate de mí, Satanás. Ese es el contexto por el cual se lo está diciendo. Ahora, observe esto. Este es el hombre que escribe dos cartas, la primera y la segunda de Pedro. A pesar de sus limitantes como un pescador, a pesar de eso, el Espíritu Santo lo inspira para que escriba. Cuando logras entender que el Evangelio de Marcos que tenemos en la Escritura es realmente el Evangelio según San Pedro. Es decir, Marcos no estuvo allí, pero Pedro, quien sí estuvo allí, dio toda la información que Marcos después recopiló y que nos narra en este maravilloso evangelio que conocemos en las Escrituras. Entonces, cuando pensamos en la inerrancia, tenemos que reconocer la Biblia es totalmente fiable en todo lo que enseña. Salmo 12:6. Las palabras del Señor son palabras puras.
plata probada es un crisol en la tierra 7 veces refinada. Salmo 119, 140, es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Hermanos, no tenemos nada más puro que la palabra de Dios. En una era tan contaminada, en una era tan deteriorada, en una era tan degenerada como la que usted y yo estamos viviendo, cada vez que venimos a la Escritura, venimos al lugar más recto, más santo y más puro al que un cristiano se puede acercar. Esa misma palabra de Dios es la que nos santifica continuamente. Y tercero, tengo que revisar el término infalible. La palabra de Dios no solamente es suficiente, no solamente es inerrante, la palabra de Dios es infalible. ¿Qué es esto? ¿Qué es infalible? Es decir, la Biblia no tiene errores en sus manuscritos originales. Es totalmente verdadero. Por eso cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, tenemos que creer que estas son infalibles. Ahora el hombre siempre ha criticado y cuestionado ciertos momentos especiales en las Escrituras. Por ejemplo, usted recordará aquel día en el que Josué está en una batalla. Y Josué hace una oración. Usted recuerda esa oración, lo que pide al Señor. ¿Se acuerda? Sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. Y cuando la gente humanamente, racionalmente trata de atacar las Escrituras, siempre este es uno de los pasajes favoritos. Porque la ciencia, y tú y yo, que hemos leído un poco, sabemos que quien gira no es el sol. ¿Quién es? Es la tierra. Entonces alguien pudiera decir, a ver, la Biblia se equivocó. No, hermanos, la Biblia no se equivocó, Hay que entender algo. Josué era un hombre común y corriente, no era un astrólogo, no entendía de estrellas, no entendía qué se movía. El milagro fue a pesar de la oración de Josué. O sea, el Señor entendió qué es lo que Josué estaba pidiendo. Y el Señor no se puso a darle una cátedra a Josué de rotación. No era un momento para que el Señor dijera, Josuecito, reprobaste ciencias naturales. ¿Verdad? No, era un momento para que el Señor dijera, ok, ya entendí qué es lo que quieres. Y sí te voy a conceder este milagro. Entonces ahí tienes un pasaje donde la gente dice, no, la palabra de Dios no es infalible, la palabra es falible. No. Cada vez que aparentemente tú tienes un momento en el que la Biblia es falible, lo que tú tienes que ver es qué es lo que la palabra de Dios realmente te está mostrando en ese pasaje de las Escrituras. Esto debe aplicarse en todas las partes, debe relacionarse con toda la interpretación correcta. Y esto te da una amplitud para entender la ética y la fe que la propia palabra de Dios nos demanda. Entonces la palabra de Dios es suficiente, es inerrante, es infalible. No puedo detenerme aquí en estas tres cosas. Cada una de ellas sería una sesión en esta o en cualquier otra de las conferencias, pero simplemente cuando pensamos en la suficiencia de las Escrituras, tienes que saber que estas tres cosas se conjugan en nuestras vidas. Entonces, la Biblia es la palabra inspirada por Dios, es la máxima autoridad de Dios para nuestras vidas. Y al creer que Dios es verdadero, al creer que Dios es confiable, al creer que Dios es perfecto, a la par, nosotros afirmamos que su palabra es así. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es confiable. Ahora, a estas alturas de esta sesión, tendría que hacerme la pregunta, ¿creo realmente que la palabra es inspirada por Dios? ¿Creo realmente que la palabra de Dios debe ser la máxima autoridad en mi vida? Y si tu respuesta para ambas preguntas es sí,
Si lo afirmo, entonces la tercera pregunta que debo de hacer es, ¿cómo repercutirá esto en tu vida familiar? Porque aquí está el meollo del asunto. Puedo convertirme en un hombre que defiende la suficiencia de las Escrituras, que defiende la inerrancia de las Escrituras, que defiende la infalibilidad de las Escrituras, pero ¿cómo es que esto realmente alcanza a los míos, a esa herencia que Jehová nos ha dado de acuerdo al Salmo 127? Mire, vaya conmigo al libro de Timoteo, a la primera carta de Timoteo, capítulo 6. Usted recordará la relación que hubo entre Pablo y Timoteo. Pablo llega a llamar a Timoteo su hijo amado en la fe, llega a considerar a Timoteo su discípulo amado, y yo me quisiera quedar con esta expresión, mi hijo amado. Pablo veía a Timoteo realmente como un hijo en el Señor, un joven al que él tomó a muy temprana edad, mientras el segundo viaje misionero está iniciando para la vida del apóstol Pablo, lo toma allí y a partir de ese momento Timoteo estará con él en sus próximos viajes. Después Pablo lo enviará a pastorear Éfeso, una iglesia creciente en aquel día, y mientras Timoteo está en Éfeso, Pablo le escribe una carta que usted y yo conocemos como la primera carta de Timoteo. Y en esa carta Pablo le dice la experiencia de un pastor o de un fundador de iglesias con más de 20 años en el ministerio, a un joven que quizás era su primera experiencia pastoral solo, ya sin la figura de Pablo a su lado. Vea lo que le dice en el capítulo 6, versículo 3 de la primera carta. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Observe el parámetro que Pablo utiliza con Timoteo, las sanas palabras de Jesucristo. Las sanas palabras. Luego en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, verso 13, el apóstol Pablo le dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Las sanas palabras. ¿Qué son estas sanas palabras? Hermanos, es la palabra de Dios, es confiar en la suficiencia de las Escrituras, es confiar que las palabras que Jesús nos ha legado a nosotros son importantes, son necesarias, son convincentes para nuestras vidas y para la vida de nuestras familias. Dado que su énfasis con Timoteo fue discipularlo para la obra del ministerio, nosotros hacemos bien en usar la palabra de Dios como el mayor y el mejor libro para educar a nuestros hijos. Nuestra mentalidad no solamente es producir profesionales, nuestra mentalidad no solamente es producir gente de bien, aunque eso suena bien. Nuestra mentalidad no es tener un producto increíble para que la gente pueda validar lo que hacemos nosotros. No buscamos que la gente valide lo que nosotros hacemos. De paso ya pasé por ahí, pues ya repaso ese principio. No buscamos, si tú como educador estás buscando que la gente te valide, tu enfoque como educador está equivocado. No buscamos que la gente diga, wow, mira, pues qué bien que lo sacaste del colegio, de la escuela. Wow, estás teniendo un gran resultado. No, hermanos. Gálatas 1 es muy claro para los que buscamos servir al Señor. O agradamos a los hombres o agradamos a Dios. Y cada vez que alguien se para a agradar a los hombres, seguramente va a dejar de agradar a Dios. Y cada vez que alguien se para decir, no, yo voy a agradar a Dios, a pesar de, posiblemente va a tener problemas con los hombres. Entonces no buscamos que nadie nos valide, Buscamos que lo que estamos haciendo tenga el resultado de Dios porque estamos confiando en la suficiencia de las Escrituras, estamos confiando en los principios de Dios. Si el Señor quiere,
hacer que tus hijos sean brillantes en algo, en alguna posición en la que el Señor quiera ponerlos en el futuro, lo va a hacer. Pero lo más importante, tengo que desilusionar a algunos. Seguramente voy a desilusionar a alguno con lo que voy a decir. Lo más importante no es la certificación. Lo más importante no es la titulación. Lo más importante no es que tus hijos vayan más adelante que el resto de sus amigos, de sus parientes, de sus vecinos, porque la educación es más personalizada. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que tus hijos amen al Señor, teman al Señor. Que tú seas el discipulador de tus hijos y que ellos sean tus discípulos y que ellos día tras día, al igual que tú y que yo, nos estemos pareciendo más a Cristo. Y para eso, más que ocupar matemáticas, biología, química, vamos a necesitar las Escrituras. Ahora pasemos al pasaje más conocido, quizás que tiene que ver con esto, ahí mismo en 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Pablo le ha dicho a Timoteo que se conforme con las sanas palabras de Jesús. Pablo le ha dicho a Timoteo que tome estas palabras, que las valore, que las considere importante en su corazón. Pero llega el momento en el que él le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué parte de la Escritura? Toda. Toda. Ahora, déjenme dar la clase más importante de teología que voy a dar en mi vida. ¿Sabes qué significa la palabra toda ahí? Toda. En griego, en hebreo y en arameo es toda. Y en totonaca también, es toda. O sea, cuando la palabra dice toda la Escritura es inspirada por Dios, estamos pensando de tapa a tapa. No estamos pensando en tus porciones favoritas para leer, sino estamos pensando en que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pregunta: ¿necesitan tus hijos enseñanza? ¿Sí? Sí. ¿Necesitan tus hijos ser redarguidos? Sí. ¿Necesitan tus hijos ser corregidos? Sí. ¿Necesitan tus hijos ser instruidos en justicia? Sí. Ahora aquí tienes el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Observen otra vez la palabra toda. Toda buena obra. Ahora aquí está, hermanos. Este es nuestro libro. La palabra de Dios es nuestro libro. Y nosotros tenemos que levantar las Escrituras como un estandarte para la educación de nuestros hijos. Tenemos que alzar las Escrituras en un mundo que no las está alzando, las está menoscabando. En un mundo que no está teniendo gozo por ellas, se está burlando de ellas. Pero nosotros reconocemos algo. La bancarrota espiritual de nuestros días es un alejamiento de las Escrituras y un rechazo hacia el mensaje autoritativo de las Escrituras. Estábamos el hermano Josué Cuevas y yo en una conferencia en otra parte del país, y al terminar esa conferencia se acercó un hermano conmigo y me dice: quiero hacerle una pregunta. Sí, con mucho gusto, le dije yo. Y entonces me dice: tengo una pregunta después de escuchar a usted, el hermano Josué, por 2 días. Yo dije: ¿qué me va a preguntar? Y entonces me dice: ¿por qué es que predican como con mucha autoridad? Y yo le dije: a ver, voy a estructurar tu pregunta de nuevo. No es que predico como con mucha autoridad, predico con autoridad. Y si eso así para atrás. Pero no es mía. Cuando un predicador abre las Escrituras, lee las Escrituras, se queda con las Escrituras, explica las Escrituras, la propia palabra de Dios es autoritativa.
Y el tono de todo lo que ese hombre diga, sea proverbio, sea salmo, sea evangelio, sean cartas, sean pasajes históricos, va a ser autoritativo porque la palabra de Dios por sí sola es autoritativa. ¿O no es así el decálogo? No matarás, no hurtarás, no adulterarás. No es como que dice, no, Dios viene y nos da ciertas sentencias. Entonces, cuando nosotros elevamos las Escrituras al rango donde las Escrituras nos dicen que deben de estar, esta verdad comienza a revolucionar nuestras vidas de una manera poderosa y portentosa. Pero no es una autoridad personal, es una autoridad de la propia palabra de Dios. Nuestros pastores, nuestros predicadores, la gente a la que usted y yo escuchamos, su autoridad tiene un límite, y ese límite es la palabra de Dios. Es decir, su autoridad está en la palabra de Dios. No está en sus años de ministerio, no está en cómo Dios los alcanzó, no está en todos los esfuerzos o los sacrificios que ha hecho, aunque eso tiene su lugar, y Hebreos nos anima a que los que sirven al Señor mayormente en la predicación tengan honra. Eso es distinto a lo que le estoy diciendo. Pero lo que quiero decir es que la autoridad de un hombre de Dios consiste en que ese hombre se mantenga en las Escrituras. Y esa misma autoridad en la familia estará con nosotros cuando nosotros nos conformemos con las sanas palabras de Jesucristo y tomemos realmente las suficiencias de las Escrituras como algo serio. Estaba Pablo en la cárcel en Roma, en su primer encarcelamiento domiciliario. La segunda ocasión que él estuvo preso, estuvo en un calabozo. Pero cuando estuvo en ese encarcelamiento domiciliario, escribió 4 maravillosas cartas: Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Hay 2 cartas que son muy similares en este momento en el que Pablo escribe. Me refiero a la carta de Efesios y a la carta de los Colosenses. Usted y yo hemos leído estas cartas, solamente voy a leer 2 pasajes de ahí. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. El pasaje paralelo de esta cita en la carta a los Colosenses, es decir, cuando tú buscas un paralelo en la carta a los Colosenses, escrita desde la misma prisión, está aquí, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es la vida llena del Espíritu Santo? La vida llena del Espíritu Santo es una vida dominada por las Escrituras. ¿Cómo sé que una persona está llena del Espíritu Santo? Porque medita la palabra, porque memoriza la palabra, porque transcribe la palabra, porque ora la palabra, porque lo que tú hables con esa persona, de su lengua va a salir la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Una persona que ha confiado y ha creído en la suficiencia de las Escrituras para todo lo que él hace. Ahora, este llamado para ser llenos del Espíritu Santo es un llamado a toda persona. A veces las congregaciones dicen, no, esto es del pastor, estos son de los ancianos, son de los diáconos. No. Esto Pablo lo escribió a creyentes comunes y normales como nosotros, no eran extraterrestres. La vida de un cristiano tiene que distinguirse por ser una vida llena del Espíritu. ¿Cómo me lleno? Bueno, Pablo nos dice cómo llenarnos en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more abundantemente entre vosotros. La palabra original para abundante ahí en el griego, o la mejor traducción para nosotros en el español, sería no abundante, sería la expresión exuberante. Y me encanta más decirlo así, la palabra de Cristo more exuberantemente entre vosotros. Es diferente, ¿no?
es distinto. Pero nosotros confiamos y creemos entonces que esta es la realidad a la que somos llamados. La vida en el Espíritu no es algo a lo que llegamos de manera intermitente. Es decir, no es como que hoy sí, mañana no. La vida en el Espíritu es algo que continuamente necesitamos tener todos los que confiamos y servimos al Señor. Ahora vean qué es lo que Pablo le dice a los efesios una vez que les ha dicho: no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos en el Espíritu Santo. Nuevamente solo doy los versos. Una vez que Pablo dice sean llenos del Espíritu, ahí en Efesios, lo que Pablo hace versos inmediatamente después, es decir, cómo una persona manifiesta su llenura en el Espíritu Santo. Versos 19 y 20 habla de una adoración pública, es decir, habla de cómo alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo está cantando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, está gozándose en el Señor, está viviendo las pruebas a pesar de las pruebas, está enfrentando las luchas y cuando las está enfrentando está cantando. No sé si esto te distingue a ti, pero algo que ha distinguido a los cristianos todos estos siglos que han pasado es que nosotros los cristianos cantamos cuando nos va bien. ¿Es cierto? Cantamos cuando nos va bien, ¿es cierto? Cantamos cuando nos va mal. ¿No es cierto? Creo que he asistido a muchos funerales, pero hay 2, 3 funerales a los que yo he asistido que yo he dicho: ¡wow! ¿Por qué dejaron de cantar? La iglesia del Señor Jesucristo canta. Canta cuando está enfermo, canta cuando está sano, canta cuando está en bancarrota. Pablo y Silas cantaron en la cárcel. Canta, canta y canta. La razón es que nosotros no necesitamos ningún tipo de emoción para adorar y para cantar al Señor. Lo hacemos porque es un fruto de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego el verso 21 que tienes ahí habla de la relación de los creyentes unos con otros y cómo es que tenemos que someternos los unos a los otros en cuanto a la relación que tenemos como discípulos. Pero aquí vamos nuevamente. Versos 22 al 25 de Efesios 5 habla de nuestra relación matrimonial. ¿Cómo sé que una mujer en el matrimonio está siendo llena del Espíritu Santo? Porque se somete a la autoridad de su esposo. Aleluya, van a decir algunos varones. Ya era hora en esa conferencia de la familia que le dijeran a mi esposa, por eso la traje. Nadie diga amén. Yo entiendo las risas de nervios que hay. Pero la otra parte que ese versículo te dice es que los esposos tenemos que amar a nuestras esposas como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia. Y aquí tienes algo que es diario para la vida de un matrimonio que va a cualquiera de nuestras congregaciones. Aquí tienes una manera de expresar la llenura del Espíritu Santo. Aquí tienes una manera clara de expresar si realmente la palabra de Dios está siendo abundante o exuberante en tu vida, tu matrimonio. E inmediatamente después en el capítulo 6, verso 1 al 4, te habla de la relación de padres a hijos. Te habla de que como padres somos llamados a no exasperar, a no provocar la ira de vuestros hijos. Y vuestros hijos que están en un proceso de ser llamados a la salvación, algunos de ser santificados, dice, honren a sus padres. Y luego en el verso 5 al 9 se nos habla de la relación laboral. Y luego finalmente Pablo llega en el verso 10 al 18 a hablar de la guerra espiritual. Y observe lo que él dice en el verso 10. Por lo demás, hermanos. Ese por lo demás, hermanos, tiene una connotación con todo lo que anteriormente ha dicho. Es decir, has llenado tu vida con la palabra del Señor. Has adorado públicamente, te has sometido a otros creyentes, estás guardando una relación matrimonial de forma adecuada, estás teniendo una buena relación de padres con hijos, estás teniendo una buena relación laboral. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su gracia. Vestíos de la armadura del Señor. ¿Sabe usted cuánta gente
se ha subido al tren o al avión de la guerra espiritual y este pasaje lo descalificaría en una. Este pasaje 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Yo conozco algunos casos de gente que cree que está en una guerra espiritual al estilo Star Wars o Señor de los Anillos. Espero que entienda eso, y si no, vaya y documéntese. Ven demonios donde sea, andan reprendiendo, andan decretando, andan declarando, pero cuando tú ves sus vidas, ni tienen una adoración pública correcta, ni tienen una relación con otros creyentes correcta, sus familias son un mal testimonio, sus matrimonios son un mal testimonio, sus hijos son un mal testimonio, y ellos no han entendido esto. Lo que valida que una persona pueda estar firme ante los embates del maligno en nuestros días es que nos hayamos llenado con la palabra de Dios, hayamos creído en que las Escrituras son suficientes para la educación de nuestros hijos, para la vida familiar y para la vida matrimonial. Leo esto antes de terminar. La estrategia más diabólica. En un mensaje, el pastor Donald Gray Barnhouse especuló cuál podría ser la estrategia más diabólica empleada por Satanás para conspirar contra la iglesia en los años que estaban por venir. Para el asombro de muchos de sus oyentes, el predicador supuso que todos los bares de la ciudad se cerraran, las prostitutas no volverían a rondar por las avenidas, la pornografía dejaría de estar a la disposición de todos, las calles estarían limpias y a su vez todos los vecindarios se verían repletos de ciudadanos respetuosos con la ley. No se escucharía más una grosería o maldición. Los niños responderían educadamente con un sí señor, no señora. Cada iglesia de la ciudad, añadió, se llenaría a rebosar. No habría sitio en ningún banco de ninguna iglesia para una sola persona más. Usted preguntará, ¿y qué tiene todo eso de malo? Pues bien, el problema, el peligro más mortífero y diabólico, dijo él, sería que en estos santuarios llenos de gente no se predicara a Jesús nunca y no se confiara en la suficiencia de las Escrituras. En cambio, se hablaría de mucha religión, pero nada de la suprema autoridad y obra salvífica de Cristo en la cruz. ¿Se harían alusiones a la moralidad sin Cristo? ¿Se expresaría interés por cuestiones culturales y políticas, pero sin Cristo? ¿Habría pensamientos positivos e historias de motivación, pero sin Cristo? ¿Percibiríamos señales externas de cristianismo, pero sin la realidad interna de Cristo? La estratagema más diabólica de Satanás sería que las iglesias estuvieran repletas de gente, pero sin que se proclamara a Cristo y su cruz. Con este silencio sepulcral, la gente nunca sabría de Cristo ni lo podrían seguir. Aquello que el predicador temía se ha cumplido en gran manera en nuestro día. En infinidad de iglesias en el mundo se predica mucho, pero lo cierto es que no se proclama a Cristo. Hay mucha retórica vacía y muy poca realidad del sufrimiento del Salvador. Estas iglesias predican sobre toda clase de cuestiones menos de Cristo. Por desgracia podemos tener muchas iglesias y púlpitos que tienen todo menos lo esencial, las Escrituras. Las Escrituras. Y como en los días del profeta Amós, podemos afirmar que hay hambre en la tierra por la palabra de Dios. Pero la contraparte, hermanos, de esto es que en esa hambre de la palabra de Dios hay mucha gente que no se da cuenta de su estado de poca espiritualidad en la que vive. Así que cuando pensamos en la suficiencia de las Escrituras para nuestras casas, no estamos pensando en algo pequeño, no estamos pensando en algo mediático. Si eso, como señaló este predicador, puede suceder a una congregación, entonces tengo que decirte algo, puede suceder en nuestra pequeña congregación, en nuestra familia. Entonces nosotros haríamos bien en descansar y en confiar en la suficiencia
de las Escrituras para la educación de nuestros hijos. Oremos esta tarde. Señor, te damos gracias. Venimos delante de ti reconociendo que tu gracia, tu favor y tu misericordia nos han acompañado todo este día. Te damos gracias por la bendición de tener tu palabra con nosotros. Te damos gracias por la bendición de abrir las Escrituras y de permitir que las Escrituras nos ministren, nos hablen, nos convenzan de todo pecado. Nos convenzan, Señor, de la necesidad que tenemos de venir a ti corriendo, Señor, para que tú seas verdaderamente real a nuestros corazones. Ayúdanos, estamos en este proceso, estamos en esta encomienda maravillosa de alzar las Escrituras. Pedimos gracia, pedimos ayuda, pedimos socorro para que nuestros hijos a temprana edad te conozcan, nuestros hijos a temprana edad puedan confiar en el poder de la palabra de Dios. Y en todo esto, Señor, queremos glorificarte y exaltarte solo a ti y a nadie más que a ti. Gracias por tu palabra, gracias que has legado tu palabra a nosotros, gracias que nos has dado tu Santo Espíritu y gracias que podemos continuamente ser llenos de tu Espíritu a través de tu palabra. Y pedimos, Señor, que nosotros como padres podamos cumplir con este ministerio de santificar a nuestras esposas a través del lavamiento de tu palabra, de santificar a nuestros hijos, de santificar, Señor, a nuestra familia en medio del proceso de proclamarles, de enseñarles, de mostrarles lo que las Escrituras nos enseñan. Pedimos todo esto en tu nombre y te damos muchas gracias, Señor. Amén.